Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Qué gusto reencontrarnos en este espacio dedicado a la conversación y, como siempre, muchas veces vinculados al área de la salud. En este caso nos gusta hablar de la medicina de prevención o tal vez del diagnóstico precoz, que es el mejor escenario para hacer frente a algún tipo de enfermedad. Y vamos a hablar del virus del papiloma humano. Seguro que todos ustedes lo han escuchado recurrentemente, pero ¿sabían que causa el 5% de los cánceres en el mundo? Queremos hablar sobre esto, sobre cómo podemos hacer frente, cómo tener un diagnóstico a tiempo, qué tanto impacta la vacuna también. Y para eso queremos saludar y vamos a establecer contacto de inmediato con Elizabeth Chong. Ella es ginecóloga y obstetra de la Universidad de Chile y diplomada en salud pública. Gracias por el contacto con CNN Chile. ¿Cómo estás? Hola Macarena, bien, gracias. Bueno, en primer lugar yo decía, el virus del papiloma humano causa el 5% de los cánceres en el mundo. ¿A qué se debe esto y qué es este virus del papiloma humano? Ya, bueno, el virus del papiloma humano, bueno, es un virus que es de transmisión sexual y que es la infección de transmisión sexual, de hecho, más frecuente, ¿ya? Piensa que el 80% de la población sexualmente activa va a tener o ha tenido el virus papiloma humano alguna vez, ¿ya? Ah. Solo que lo vamos eliminando mediante nuestro sistema inmune el 90% de las veces. Entonces, por eso es que el tener infección por VPH no significa que vamos a tener una enfermedad, o sea, que vamos a tener un cáncer, por ejemplo, sino que en el fondo necesita de ciertas características y la persistencia de este virus para que pueda llegar a producir un cáncer. Ah, perfecto. Pero en algunos casos se provoca. Decías que muchas veces podemos eliminarlo. Pero la pregunta es, y yo hacía dos precisiones y quiero detenerme después en cada una de ellas. Uno tiene que ver con el diagnóstico precoz, pero otro con la prevención. ¿Podemos evitar contraer el virus del papiloma humano? Bueno, como te decía, el virus papiloma se contrae vía sexual y Claro. efectivamente una de las medidas de prevención primaria que es más eficaz es la vacunación contra el virus papiloma humano y que de hecho está dentro del Programa Nacional de Inmunizaciones acá en Chile, porque efectivamente el grupo objetivo son las niñas y niños, ya que aún no han tenido contacto con el virus papiloma, ¿ya? Y aquí se hace desde el año 2024, o sea, ya la vacunación en el programa partió el 2014, ya en niñas. Pero desde el 2024 cambió el esquema y la vacuna que se colocaba, ¿ya? Entonces ahora, desde el año pasado, se coloca la vacuna nonavalente, la Gardasil 9, en niñas y niños de cuarto básico en una sola dosis. Y con eso entonces logramos la prevención, en el fondo es la mejor prevención que podemos hacer frente a este virus papiloma que en caso de que este virus de alto riesgo persista por mucho tiempo nos puede llegar a producir el cáncer. Entonces, la idea es que ojalá estas niñas y niños que están vacunándose actualmente en un futuro, ese virus ya no esté presente y por lo tanto no exista el cáncer cervicuterino. Esa es como la gran meta y el gran objetivo. Claro, y para eso también bienvenidas las vacunas, vale para esto, pero para todos, ¿cierto? Las posibilidades que tengamos de vacunarnos, siempre hay que repasar ese mensaje que muchas veces tiene Claro. detractores. Quiero avanzar para poder hacerte la siguiente pregunta. Las mujeres adultas, que ya no pasamos por ese programa de inmunización, que en buena hora está, ¿cierto?, el programa nacional, tenemos que vacunarnos. ¿Es una posibilidad abierta y que es útil? Mira, la vacuna está aprobada desde los 9 años hasta los 45, ¿ya? Así que totalmente, en general, hasta los 26 años es como vacúnense sí o sí. Pero ya desde los 26 en adelante hasta los 45, la recomendación es que esto sea conversado con tu ginecólogo o ginecóloga para evaluar en el fondo sí colocarla o no la vacuna. Ahora, yo en lo personal, yo recomiendo la vacunación en todas las mujeres y en los hombres que lo quieran, así hasta los 45 años. ¿Por qué? Porque nos va a prevenir de cierta manera, independiente de que si yo ya inicié actividad sexual y he tenido en el fondo el contacto con el virus papiloma, la cosa es que el virus, esta vacuna protege de 9 genotipos, los más importantes, de riesgo de cáncer de cervicuterino y también de 2 que producen los condilomas. Entonces, sin duda, ideal poder vacunarse porque muy poco probable que uno haya tenido digamos, el contagio de todos esos virus que nos protege la vacuna. Entonces, sin duda la recomendación mía al menos es vacunarse siempre y cuando uno pueda vacunarse contra el virus papiloma.
Eso para la prevención y que es una medicina que tanto nos gusta también abrazar, pero también sabemos que la detección temprana es una buena aliada para poder hacer frente a distintas enfermedades. Hoy día hemos conocido todas que anualmente tenemos que hacernos el PAP, le decimos así coloquialmente, ¿cierto? Este examen que nos ayuda muchísimo a detectar tempranamente esto, pero hoy día existen antígenos también que pueden ser muy útiles. ¿Cómo podemos nosotros, cuando ya no estamos vacunadas, cuando hay una vida sexual activa, ser responsables con, en este caso, la detección temprana? Exactamente, Macarena. De hecho, justamente si uno no se puede vacunar hoy en día, porque igual, digamos, el costo puede ser elevado, lo más importante entonces aquí también es tener tus exámenes en el fondo que te corresponden según tu edad al día, ¿ya? Y ahí el Papa Nicolau, desde los 25 años, siempre y cuando obviamente hayamos iniciado actividad sexual, debe hacerse desde los 25 hasta cada 3 años, ¿ya? Ese es uno de los exámenes. Y el otro que se hace desde los 30 años es la PCR de la tipificación del virus papiloma humano. Es decir, este examen se hace muy parecido al Papa Nicolau, pero lo que nos busca es la presencia del virus papiloma de alto riesgo de producir el cáncer cervicuterino. Entonces, la mezcla de tener el Papa Nicolau más esta PCR, la verdad es que nos da mucha mayor seguridad y si ambos están negativos, podemos volver a repetir ambos exámenes recién en 5 años. O sea, nos asegura 5 años de no tener estas lesiones preinvasoras por el virus papiloma humano. O sea, por lo tanto, es una conversación importante que hay que tener este chequeo anual que las mujeres tenemos que hacer, ¿no, doctora? Tal cual, o sea, el control ginecológico anual sí o sí. Y cuando nos corresponda, hacernos estos exámenes que acabamos de conversar. Ahora bien, cuando ya finalmente existe la presencia del virus, no siempre se manifiesta en un cáncer cérvico-uterino, también se puede manifestar de otras maneras. ¿Cuáles son las posibilidades? Mira, existen más de 200 genotipos del virus papiloma humano y de esos existen los virus papiloma de alto riesgo de cáncer, que son estos que, te digo yo, que tienen posibilidad de generar una lesión preinvasora, que son el tipo 16-18, que esos dos producen el 70% de los cánceres cervicuterinos y otros más que se llaman de otros de alto riesgo, ¿ya? Entonces, estos virus papilomas de alto riesgo son los que pueden llegar a producir, por un lado, como te digo, su persistencia de más de 2 años, la presencia de una lesión preinvasora y que si no hacemos nada en ese momento también nos podemos llegar a tener un cáncer cervicuterino. Pero por otro lado tenemos otros que se llaman virus papilomas de bajo riesgo. Y estos de bajo riesgo en realidad no tienen riesgo de generar cáncer. Pero lo que sí pueden generar son estas verrugas genitales o condilomas que se llaman, ¿ya? Y estos son el 6 y el 11. Ahora bien, ¿hay síntomas que se puedan manifestar y que nos den cuenta que podemos estar en la presencia de este virus? ¿O es solo el examen? Aquí hay que estar atentas también. Mira, como te decía, los de bajo riesgo, los que no producen cáncer, generan estos condilomas o verrugas. Entonces, esos es como los síntomas que uno ve cuando uno tiene este virus, que es el 6 y el 11, que no son los que producen cáncer. Pero los que tienen alto riesgo de producir un cáncer, la verdad es que esos no nos van a dar mayores síntomas, no nos van a dar síntomas. Y de hecho, cuando ya tenemos síntomas es porque estamos tarde, ¿ya? O sea, en el fondo es porque ya tenemos probablemente un cáncer. Y eso se va a reflejar en, por ejemplo, una masa a nivel del cuello del útero, o también, por ejemplo, tener sangrados y anormales, digamos sangrados donde no debiésemos tener sangrado genital. Y, por ejemplo, al tener relaciones sexuales. Entonces, esos son como pistas de que nos pueden dar de que algo no está bien. Ahora, como te digo, eso ya es porque estamos avanzados. Porque en etapas precoces, la verdad es que, por ejemplo, cuando hay una lesión preinvasora o solo la infección por VPH de alto riesgo, no vamos a tener mayores síntomas. Entonces, por eso es que es tan importante insistir en que nos hagamos los exámenes de forma preventiva, no cuando ya tengamos algo. De todas formas, y quisiera hacerle esta pregunta, siempre es bueno recordarlo desde el tema de la prevención. Muchas personas asocian que el uso del preservativo como una forma de evitar muchas enfermedades de transmisión sexual. ¿Es este uno de los casos? Más allá de que siempre fomentamos el uso del preservativo por distintas y muchas razones, pero en este caso, ¿es la manera de también prevenir, por ejemplo, contraer este virus? Mira, es una de las formas de prevención también el usar el preservativo, porque también sabemos que el preservativo obviamente nos va a proteger de todas las infecciones de transmisión sexual, pero
sí es cierto de que hay algunos virus papilomas que son muy pequeñitos y que podrían también pasar por el preservativo. Y también porque, por ejemplo, los condilomas, que son estos que no producen cáncer, pueden estar en zonas donde no cubre el preservativo. Entonces también obviamente ahí podríamos contraer este virus, ¿ya? Pero como te digo, claro, no es 100% prevenible solo por usar el preservativo. De Pero todas igual maneras. obviamente hay que insistir en usarlo. De todas maneras, en este mes de marzo se conmemora el Día de la Prevención. Bueno, finalmente siempre vamos a acompañar el mensaje que vaya en favor de la medicina de prevención y del diagnóstico precoz. Así que, doctora, muchísimas gracias por el contacto con CNN Chile y acompañarlos ahí a reforzar este importante mensaje que tiene que ver con nuestro autocuidado y con nuestra responsabilidad. Gracias. Muchas gracias a ustedes. Bien, pues el llamado, como siempre, es a cuidar a nuestra salud y también la invitación es a que sigan juntos a CNN Chile. Ya nos reencontramos.